Muy bien, chicos, entonces continuando con la clase, pues bueno, tenemos que tener muy en claro que la botánica se puede subdividir en dos grandes grupos, la botánica criptogámica y la botánica fanerogámica. Entonces, repito lo que había dicho hace un momento mi yo del pasado en el video, la botánica criptogámica se divide a su vez en dos grandes grupos, la biología que estudia los musgos y la teridología que estudia los helechos. Y por otra parte, la botánica fanerogámica incluye a las gimnospermas, que son las coníferas, los pinos, y a las angiospermas, que son el resto de las plantas que presentan flor, fruto y semilla. Entonces, dentro de la botánica criptogámica, pues vemos a los musgos y dentro también de la botánica criptogámica vemos a los helechos o la ciencia que se encarga de estos que se conoce como la teridología, ¿no? Ambas plantas pues son de climas muy húmedos, se encuentran en suelos que tienen pues bastante humedad, bastante materia orgánica. También hay quienes los consideran bioindicadores, porque únicamente crecen en lugares con condiciones, pues, muy prístinas, perdón, muy inalterables, sin mucha contaminación. Entonces, pues, te habla de un buen, y saludable, ecosistema, ¿no? Entonces, de estas plantas, pues, se dan más hacia el sur del país, porque hay climas, pues, más húmedos, ¿no? Sí hay, musgos y helechos que les gustan los climas un poquito más desérticos, pero pues son los menos, ¿no? Y dentro de la botánica fanerogámica, pues tenemos dos grandes grupos, que son las gimnospermas, que como ya dijimos son todas las coníferas, los pinos, los abetos, y a las angiospermas, que son todas las plantas con flor, ¿no? Y aquí pues tenemos un ejemplo de una flor compuesta que son los girasoles. Y bueno, en cierta manera, pues la botánica es una disciplina que afecta muchísimos aspectos determinantes de la vida de los seres humanos y es abordada y estudiada por profesionales específicos en la materia, ¿no? Como los biólogos, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, pues también la botánica forma parte de la formación de muchos otros profesionales, como son los farmacéuticos, los ingenieros agrónomos y los ingenieros forestales. Por otra parte, la botánica abarca y se ocupa de una amplia gama de contenidos, los cuales mayormente se ocuparán de aquellos aspectos más específicos y propios de los vegetales. ¿Cuáles son estos aspectos? La organización celular, la organización tisular, o sea, cómo están estructurados los tejidos, el metabolismo, el funcionamiento orgánico, el crecimiento, el desarrollo, la morfología, la reproducción, las cuestiones de la herencia, la herencia ligada al sexo, las cuestiones de genética en la herencia, enfermedades, adaptaciones al medio ambiente, su distribución geográfica y los fósiles también. Entonces, la botánica, pues, es bastante vasta, ¿no? También podemos decir que las plantas, pues, cumplen un papel fundamental a la hora de ayudar al entendimiento de los diferentes cambios que se producen en el ambiente, ¿no? Y, pues, para muestra basta un botón. Ustedes saben perfectamente que en un día soleado, si tú estás a la sombra de un árbol, pues, la sensación térmica es menor, es más agradable el clima debajo del árbol que expuesto al concreto o al medio ambiente si estás en una ciudad. Si multiplicamos este efecto a gran escala, pues podemos darnos una idea de que el cambio climático, en cierta medida, es combatido por la cobertura vegetal, ¿no? Sabemos, pues, y aquí tenemos otro ejemplo, que la respuesta que tengan las plantas a la radiación ultravioleta va a ayudar a monitorear problemas como los agujeros en la capa de ozono, que por cierto ya prácticamente ya se cerró gracias a los descubrimientos de un mexicano, el doctor Mario Molina, ¿no? También, si analizamos el polen, podemos saber cómo eran las plantas, pues, millones de años atrás, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante para los científicos para intentar reconstruir o conocer más acerca de los climas que había en el pasado y pronosticar, pues, cómo nos va a ir en el futuro, ¿no? Entonces, siempre que hablamos de cambio climático, normalmente pensamos, pues, en la contaminación, ¿no? Pensamos en el problema. Pero, pues, realmente poco nos detenemos a pensar en la solución. ¿Cuál es la solución al cambio climático? Sí, disminuir la contaminación, pero también mantener, preservar y aumentar la cobertura vegetal.
Aquí tenemos, por ejemplo, otra manera en el que la botánica se encarga de conocer cómo es el clima. Entonces, los árboles nos hablan. ¿Cómo nos hablan? A través de los anillos de crecimiento. Esto es una caricatura representativa de un corte transversal del tronco de un árbol y nos permite saber cómo fue su crecimiento. Analizando el diámetro y el color de estos anillos de crecimiento, podemos saber si hubo sequía, como por ejemplo en estos anillos que son un poquito más cortos, si hay cicatrices derivadas de un incendio. Los anillos más grandes muestran que hubo disponibilidad de nutrientes, que hubo buen clima, que llovió mucho, etcétera, etcétera. Entonces es una forma pues de saber cómo está o cómo ha estado el clima en un ecosistema y cómo pudiera llegar a estar si vemos las fluctuaciones por años, ¿no? La importancia que las plantas ostentan en la vida de los seres humanos es notable e incomparable con cualquier otra cuestión, ya que las mismas plantas, obviamente pues ustedes comen plantas y yo también, pues son la base de la cadena alimentaria, ¿no? Lo que comemos de forma directa o indirecta, porque habrá quienes digan que es carnívoro exclusivo, lo cual lo veo muy difícil y muy caro, de manera indirecta pues esos animales se alimentan a su vez de otros animales o de las mismas plantas. Entonces, todos comemos aquí ya sea frutas o verduras, ¿no? O consumimos las plantas a través de la carne del ganado, que también pues se alimenta de las plantas, ¿no? Por eso es tan importante conocer la botánica de forma profunda y certera, porque conocerla, de eso depende nuestra alimentación y la supervivencia del mundo, ¿no? Entonces, cuando se dé el apocalipsis zombie o el colapso de los ecosistemas, y lo digo con todo respeto por si alguien tiene familiares con esta profesión, nadie va a necesitar abogados, contadores, licenciados en turismo. La gente va a necesitar agrónomos, gente que produzca o que sepa cómo producir la comida, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son muy importantes y son de interés para la persona que quiere estudiar botánica. Y bueno, no podemos referirnos a la disciplina de la botánica sin darle un entendimiento a las cuestiones de ornamentación. Entonces, las plantas no solamente nos dan comida, no solamente nos dan servicios ambientales, sino que su función estética, pues también es explotada. Entonces, todos, aquí los caballeros no me dejarán negar, alguna vez han regalado pues una planta, que son pues las flores, ¿no? Entonces es otra forma en la que la botánica se ve expresada. Entonces, aquí en México, pues somos, particularmente en el Estado de México, creo que es el lugar donde más se producen las llamadas nochebuenas, ¿no? Que son de climas un poquito más fríos, ¿no? Entonces, estos estudios de cultura, pues también son parte del estudio de la botánica, ¿no? Las cuestiones decorativas, las cuestiones de ornamentación. Y bueno, aquí vamos a hacer la pregunta de los 64,000. Si es tan amable Lázaro Díaz de explicarnos la diferencia entre botánica criptogámica y fanerogámica. Lázaro, Sí, profe. hay que activar la cámara. Si gusta responder la pregunta, por favor. Sí, permíteme. Es que no la entendí muy bien, profe. Activa la cámara, por favor. Ya. Muy bien, entonces, ¿a qué no le entiendes de la pregunta, Lázaro? Me dijo que qué diferencia tenía la botánica. ¿Cómo me dijo? Fanerogámica, Ujú. pues, ¿cuál es la diferencia? No, no sé, la verdad. Bueno, pues hay que estar poniendo atención, por favor, y no apagar la cámara, Sí. porque lo repetí varias veces a lo largo de la presentación, ¿ok? Bueno, Ujú. entonces, continuando con el tema,
respuesta que estamos buscando es que la botánica fanerogámica se ocupa de las plantas con flor, que son las gimnospermas y las angiospermas, y la criptogámica se ocupa únicamente del estudio de las briofitas y de las pteridofitas. Entonces, su chamba para la próxima sesión es terminar este cuadrito a mano, ¿sale? Entonces, a este cuadrito lo pueden mejorar, le faltan algunas cosas, entonces pues hay que llevárselo de tarea, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, las plantas son seres vivos, las plantas fanerogámicas tienen raíces, que su chamba es absorber los nutrientes y la humedad del suelo, es uno de los meristemos fundamentales. También tienen tallo, es otro de los meristemos fundamentales, cuya función es el soporte. También tienen flores, cuyas propiedades organolépticas, tanto el olor, el tamaño y el color, sirven para la fecundación y la atracción de los polinizadores. Tienen también hojas, que normalmente son de color verde, pero tienen otros pigmentos adyacentes que le dan diferentes coloraciones que les ayudan a captar diferentes rangos de onda, de amplitud de onda de la luz para poder hacer la fotosíntesis, ¿no? Y finalmente, pues otro de de las características que tienen las plantas, pues son los frutos, pues los cuales son una especie como de cápsula de escape, son como una especie de bebé planta que lo que hace es preservar la semilla para que ésta pueda ser diseminada y continúe una planta su ciclo de vida, ¿no? Entonces, pues la botánica es una ciencia que se relaciona con el medio ambiente, con la ecología, con la ciencia en general, con el estudio de las relaciones entre las plantas con los animales, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, les recomiendo estos libros, algunos son gratuitos, los pueden encontrar en internet, otros son costosos. Como les había comentado, yo antes daba clases en el Tecnológico Superior de Irapuato, en la carrera de biología, y pues nos teníamos que chutar este librito, Flora del Bajío y de regiones adyacentes, en realidad que ustedes pueden encontrar la descripción de todas las plantas que hay en el Bajío mexicano y un poco del centro y el sur. También la flora fanerogámica del Valle de México, de los botánicos famosísimos Rendowski, y tan tan. Entonces, la frase del día de este señor, Ernst Haeckel, padre de la ecología, él decía que la filogenia y la ontogenia eran, por lo tanto, dos ramas coordinadas de la morfología. La filogenia era el estudio del desarrollo histórico de un individuo, genealógicamente hablando, y la ontogenia, por otra parte, era el desarrollo de la historia en concreto, de la morfología del individuo. Entonces, en español cristiano es que la ontogenia recapitula la filogenia. Esto quiere decir que el desarrollo embrionario nos muestra la evolución de todos los seres vivos, ¿sale? Esto aplica tanto plantas como para animales. Entonces, chicos, no sé si tengan hasta aquí alguna duda, comentario o pregunta. El cuadro que dijo que hiciéramos, ¿para cuándo va a ser? ¿A qué estamos hoy? Hoy es jueves. Para el lunes. ¿El lunes tenemos clase o tenemos el martes? Hasta el martes. Para el martes, porfas. ¿Sale?